Bienvenido a nuestro programa A Malos Conocidos, Oscar Sofio, alias Oski. ¿Cómo estás, Oski? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos? Marce, Majo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Por dónde andás vos? ¿Por dónde andás en estos momentos? Porque siempre estás viajando. La verdad que sí, que viajo mucho, pero por suerte estoy en casa. Trabajé ayer, hoy estamos en casa. Digo estamos porque yo estoy con mi pareja, estamos ambos en casa. Bueno, Así que nada, hoy nos toca disfrutar de acá, de la casa y del barrio y de pasear. y bueno, entonces el agradecimiento es enorme que en tu descanso estás haciendo notas y estás charlando con nosotros. Nada, un placer. Lo único que volvimos más temprano, nada más para estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, Oski, ¿qué podemos decirte? Sabemos que has trabajado con grandes bandas y artistas, pero hay una banda que es la tuya, la que sabemos, según data que nos han tirado. El primer ensayo fue en tu garage, ¿es así? No exactamente así, Sí, a pero ver. sí yo viví, con respecto a Los Piojos, Exacto. digo, yo empecé a trabajar con Los Piojos cuando la banda ya estaba funcionando hacía 4 años, Ah, bien. ya existía, digo, la fundación de Los Piojos es en el año 89, yo empecé a trabajar con Los Piojos en el año 93, o sea que ya la banda existía, ya estaba funcionando, ya eran parte del circuito del under del rock nacional. Tocaban para 200, 300 personas dentro del circuito del under y eran como una promesa dentro del under. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, digo, ¿no? Sí. Lo que sí hubo una época en la que los chicos ensayaban donde yo vivía. Vivía en lo que era la sala de ensayo de Los Piojos durante varios años. O sea, en mi casa, adelante, en la parte de adelante donde yo vivía, era la sala de ensayo de Los Piojos. Era un caserón muy grande que yo alquilaba en Villaluro, en un barrio porteño, que tenía muchos metros, y en la parte de adelante había una sala que se acondicionó para que sea la sala de ensayo de los chicos. Digo alquilaba, pero en realidad alquilábamos como a medias, como que yo me fui a vivir esa casa y los chicos se adueñaron de lo que sería como la sala de ensayo que se armó pura y exclusivamente para Los Piojos. Entonces, durante varios años viví en la sala de ensayo de Los Piojos, se podría decir. Y me imagino anécdotas que se pueden contar y otras que no se pueden contar. Habrás visto, disfrutado, escuchado infinitos momentos de Los Piojos. Creo que ya sos parte de la historia de ellos, ¿no? Sí, la verdad que un privilegiado y mucha suerte de transcurrir durante tantos años con una banda que le fue tan bien y que tuvo mucho crecimiento y mucho desarrollo durante una parte de la historia de nuestro rock nacional. Digo, haber estado ahí y haber transcurrido todo ese camino juntos, la verdad que fue algo muy lindo. Digo, muchos recuerdos lindos. Ahora, para vivir todo eso, Oski, te tendrías que haber formado. ¿Cuál es tu historia con respecto a esto que haces? No, la realidad es que tuve bastante suerte, entre paréntesis. Digo, indefectiblemente uno ocupa los lugares que ocupa con respecto a su trabajo porque hay una dedicación, hay un trabajo y hay un esfuerzo y nada es gratis. Pero también digo, tuve un poco de suerte porque era todo el principio y el desarrollo de una banda y el principio y el desarrollo, de mi caso, de un técnico de sonido casi aprendiz, ¿sí? Yo hacía muy poquito que estaba como iniciándome en las artes del sonido. De la misma manera que la banda hacía poquito que estaba tocando y que le estaba empezando a convocar lentamente gente. Entonces crecimos juntos. Cuando empecé a trabajar, el grupo llevaba 300 personas y yo hacía 2 años que me dedicaba al audio. O sea, yo estaba aprendiendo y el grupo estaba empezando a desarrollarse. Y todo fue creciendo en paralelo. Los Piojos es uno de los pocos grupos que ha tenido un fenómeno muy particular que siempre fue creciendo. Desde el día que comenzaron hasta el día que se separaron, la banda cada vez fue llevando más gente y haciendo shows más grandes, más producidos para mayor cantidad de gente en lugares cada vez más grandes. Eso fue desde el día que arrancaron hasta el día que se separaron, siempre la banda fue creciendo. Empezó en un teatrito, después en un galponcito, después en el club del barrio, después Arpegio, La Trastienda, Dr. Jekyll, Obras, Luna Park, estadios, y los estadios desde el más chiquito hasta el más grande, todos. Y haciendo varios estadios, varios festivales, varios cierres de festivales, digo, la banda siempre fue creciendo. Entonces,
a la vez también que crecíamos en edad, todos teníamos 20 y pico de años cuando empezó esto, y crecíamos cada uno en nuestro oficio, entonces fue como una capacitación permanente, digo, fui aprendiendo mi oficio junto con ellos, de la misma manera que los chicos fueron aprendiendo el oficio de ser músicos y dedicarse a eso, y pasar de ser una banda de barrio a una banda profesional. Si bien yo ya había empezado a trabajar en una empresa de sonido y estaba adquiriendo experiencia con otros artistas a la par, con Los Piojos el crecimiento fue muy en paralelo, todos, digo, la banda, los técnicos, el staff, la familia, todos, pasamos de ser jóvenes de 20 y pico de años a ser señores casados con hijos. Claro, y ese oído fino que inevitablemente hay que tener para trabajar en lo que trabajás, se va desarrollando de acuerdo a lo que uno va escuchando. Tu historia en el rock, de aquellas bandas que escuchabas de preadolescente, después llegaste a trabajar con ciertas personas que escuchabas en ese momento. Pelotas, sí, bueno, por ejemplo. Eso es parte también del milagro de este oficio. Claro. Trabajar con gente que admirás es hermoso. Las Pelotas es el primer grupo de rock con el que yo trabajé en mi vida, porque yo empecé a trabajar en una empresa de sonido, que el único cliente que tenía la empresa de sonido, o la empresa de sonido en realidad se formó para Las Pelotas. Entonces ahí empecé a trabajar yo en esa empresa, que el cliente principal de la empresa era Las Pelotas, porque el dueño de la empresa era el manager de Las Pelotas, claro, que armó una empresa de sonido para abastecer con el sonido a Las Pelotas. Entonces era el primer cliente que teníamos y el único cliente que tenía la empresa, y es con la banda con la que yo empecé a trabajar por primera vez, y a la vez la banda que me enseñó no solo el equipo técnico de Las Pelotas, que eran los que me iban enseñando a mí el laburo y el oficio de técnico de sonido, sino también como los músicos y todo. Es esa cosa que tiene naturalmente Las Pelotas. Las Pelotas tienen una cosa como muy familiar, muy cálida, gente muy agradable, muy cálida, súper cálida, de energía muy positiva y de buena onda. Ese es como el aire que se respira en el ambiente y en la familia de Las Pelotas. Y yo, siendo alguien de afuera y desconocido, digo, como que me abrieron las puertas a enseñarme el oficio, digo, entre Timmy McKern, el dueño de la empresa, digo, me ofrece pagarme un sueldo para enseñarme. Digo, es algo bastante anormal, que una persona que prácticamente no te conoce te ofrezca trabajo, te dice, me propone que yo trabaje para su empresa de sonido, yo era el único empleado que tenía la empresa, me propone que yo trabaje para la empresa de sonido y que iba a haber un gerente que me iba a enseñar ese trabajo, que era Félix Valls, el operador de sonido de Las Pelotas, y todo el staff de Las Pelotas que trabajaba también para la empresa en forma freelance. También, nada, me conocieron, los conocí y se abrieron y todos me enseñaron desde lo más básico hasta lo más técnico. Entonces, la verdad que fue alucinante. Y a la vez, los músicos. Cuando yo empecé a trabajar con Las Pelotas, todavía en ese momento en Las Pelotas había 3 integrantes sumo: Superman Troglio, Alejandro Sokol y Germán Dafuncho. Entonces, la banda con la que hacía unos años atrás yo iba a comprar los cassettes, después los discos, y que algunas veces fui a ver en vivo, la banda que yo admiraba y con la que me crié en mi adolescencia, de golpe era la banda con la que yo estaba trabajando y comíamos pizza juntos en el camarín. Entonces eso también es bastante flashero, digo, ¿no? Trabajar con las personas que admirás desde la adolescencia. Y volviendo un poquito más atrás de tu camino, ¿qué fue lo que te llevó a este gusto por la música? Bueno, ¿hay alguien que haya hecho música en tu familia? ¿Cuál fue la primera vez que viste una consola y te enamoraste? O todo lo referido al sonido, como para conocerte un poquito más. Sí, creo que indefectiblemente tengo un vínculo con la música siempre desde un lugar técnico, podría decir. Porque cuando yo me veo con mis amigos o mis familiares, en mi familia no había nadie que sea músico, lo que sí había algunos fanáticos de la música y escuchábamos mucha música desde chico. Y como yo soy el más chico de la familia, tengo primos más grandes y desde ellos me bajaba la info de la música. Tengo un primo que me lleva más o menos 10 años y que era muy fanático de los Beatles, entonces yo
Yo nací en el año 70. Entonces yo tenía 8 años y tenía un primo que me taladraba la cabeza con los Beatles y que lo único que se escuchaba en su casa eran los Beatles. Diría casi las 24 era marino, viajaba, entonces traía discos importados. Me mostraba los discos importados, me mostraba los vinilos, y me ponía la música y me traducía las letras y me contaba la experiencia. Casi que me fanatizó de los Beatles cuando yo tenía 8 años. Pero siempre tuve un vínculo con la música desde el fan de la música, pero a la vez una mirada técnica, insisto, porque nunca me sedujo la música para hacer música. Estudié algunos instrumentos, pero no soy músico. Toco muy mal los pocos instrumentos que toco, no soy músico. Pero siempre digo, tengo un vínculo con la música desde el fanático de la música. Escucho mucha música desde muy chiquito y básicamente rock, pero nunca quise ser músico, nunca quise tocar con una banda, siempre quise estar en una posición como técnica, ¿no? Y que indefectiblemente es eso que con el tiempo casi de casualidad, no de casualidad, nada es casualidad, pero que bueno, terminé conociendo a una empresa de sonido en formación y me proponen trabajar y vieron mi avidez por el audio y por la técnica y mis ganas de aprender y de trabajar y ahí es como me proponen. Por eso digo que no es casualidad. Me proponen trabajar en la empresa porque yo estaba ahí al lado mirando y ayudando a soldar cables y a colaborar y metiendo mano y preguntando y colaborando. Me dijeron, che, ¿querés laburar? Ya que estás acá, te copa tanto, ¿no querés venir? Estamos armando una empresa. Pero siempre tuve, digo, una mirada más técnica y no desde el lado de los músicos. Creo que eso es como natural en mí, digo. Se parte de la curiosidad muchas veces. Y dentro de los instrumentos que decís que no ejecutas bien, aquel en el cual, si definís por uno, ¿cuál es el músico que tenés ahí como fans de decir, bueno, en este instrumento este músico es perfecto? La verdad que los instrumentos me atraen casi todos, por esto de ser fanático de la música. Me encantan muchos, todos los instrumentos, de los cuales el 99% de los instrumentos no los sé tocar, pero sí me atraen, conozco. Podrían hablar de guitarras como si fuese guitarrista y no sé tocar la guitarra prácticamente. Pero me gustan los instrumentos, conozco las marcas, los modelos, características y detalles, por ejemplo, de las guitarras, por decirte de una manera, un ejemplo. Pero estudié saxofón en los 90, tenía 20 y pico de años, no sé qué, con un gran profesor de música, Damián Nisenson, y nunca le dediqué el tiempo al instrumento, toqué un tiempo así, pero nada. No entro en la categoría de músico directamente. O sea, no es que toco mal, tipo, no podría tocar con una banda directamente. O sea, yo ni siquiera entro en la categoría de que toco mal, ni toco. O sea, soy un estudiante que abandonó. Claro, pero haces sonar bien a la banda. En el caso de la... No, un desastre. Sería ofensivo decir que soy saxofonista. Y con la percusión estudié bastante más. Estudié con Dani Huira, con quien fue el primer baterista de Los Piojos durante 10 años. Fui alumno de él particular. Después se armó una escuela, un ensamble, de hecho se armó La Chilinga, fui integrante de La Chilinga, grabé con La Chilinga, de hecho en los discos de Los Piojos, en Tercer Arco, La Chilinga graba verano del 92, yo toco en verano del 92 también, y toqué con La Chilinga durante un tiempo, y aparte tomaba clases de percusión en forma individual con Dani Huira, estudiaba congas y todo eso, tuve mis congas y toqué durante bastante tiempo. En eso podría defenderme un poco más, pero hace 20 años que no toco congas con él. Y nunca toqué con nadie, salvo con algún grupo de amigos y nada más. Por eso estudié un par de instrumentos, pero no entro en la categoría de músico. Y con lo que es gustarme los instrumentos, me gustan todos. Me encanta cuando veo a un músico tocar bien y me gusta preguntar y estar, interiorizarme y saber y les pregunto cosas de por qué tal o cual cosa, pero creo que es una mirada siempre más técnica que artística. Digo, no tengo la sensibilidad del artista.